Ayacuta vininos nos sigue, servimos su tour, comes cariño y amor, dame cubo y bendición, voz de Bonaire. Saludos, bom tarde, Radio Escuchando de Voz de Bonaire. Nós temos um dia mais de programa de deporte, que é informação deportiva que nós temos AVE nos programa também vai dirigir muito mais de uma parte de entrevista que nós também tem AVE com dois deportista, líder, nós podemos, pero nós temos ser reconhecido com Angie Kirato, não também iba nang também ser reconhecido não papo espanhol, mas também purba na se parte de espanhol interessante para você. Interessante programa AWE, você vai entender de duas pessoas aqui, nós talaga nang mes introduzir na mes. Cortico, Max, nós temos Cortico, Max. Max, feliz tarde para o Bonaire. Feliz tarde para o Bonaire. Sim, correto. Está gostando de uma noite? Feliz tarde para o oyente que te escuta também. Sim. Não me perdeu o dia. Não, vamos começar. Nós conhecemos nós temos 2 dias na Ángel. A noite a mita vai final. A ver para enfrentar. Scarpenoivel contra quem a noite? Contra o Wellenstad. Contra Inter Wellenstad. Contra Victory Boys. Sim. A ver mita vai carregar mi corona trove de Biabasa. Então, provavelmente você vai para Johan Holland mês de final. A missa com a mita vai topa só com Victory Boys ganha Johan Holland com contra Piroton co. Não, Victory Boys chegou mita para fogar. Sim, que ganha Johan Holland este vai 3 pontos. Johan Holland tem 4 pontos. Johan Holland tem 4 pontos, pero o Wellenstad também vai estar comigo, o Wellenstad também vai 4. Sim, e agora você vai a viragem de gol. A viragem de gol, vamos ver? So, Victory Boys, Johan está ganhando Victory Boys fácil, ué. Correto. A mim é bimba, me vai estar aqui com um empate a mezclar. Well, bom. Começa. Mas, já viernes nós também mais profundo de parte aí. Sabe, nós temos entrevista com nosso invitado, nós está preferado para nós ganhar tempo, nós podemos ir para entrevista com ele. Bom, então. Já viernes, já o domingo da final. Ok. Bom. Sim, tranquilo. Ok. Thank you, Max. Max Sumter, de Flamengo. Yeah. Sí. Ok, tenemos los dos invitados. Yo voy a hacerlo en español. Mi español es malo. Más malo que COVID-19. Pues entonces, indulgencia con mi español. Tenemos en el programa a Francisco Rodríguez y José Ortegas. Bueno, vamos a comenzar con Francisco Rodríguez, el guerrero, soldado Francisco Guerrero. ¿Quién es Francisco Guerrero? Hey, muchas gracias, Reni. Ante todo, buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar acá en La Voz de Bonaire. Francisco Rodríguez es una persona que llega a Bonaire hace ya 3 años con muchas metas y propósitos. Trabajo en la construcción y pintura, como muchos me conocen, pero siempre me ha gustado el deporte, igual que tú, que ya tenemos 3 años conociéndonos en la isla. Fui militar y me encanta el deporte, ¿no? Sí. Conozco a mi compañero José Ortega, que también nos gusta impulsar el deporte, y empezamos a ver el fútbol, a entrar en el fútbol. Entro como jugador y alumno tuyo en Arriba Perú, que de verdad aprovecho el micrófono para darle gracias a Arriba Perú, el grupo de Arriba Perú, quien me introdujo al deporte, al señor Pantro, Jorge Bayone, conocido como Pantro. Le agradezco mucho por eso, y ahorita de verdad quiero impulsar el deporte y hablarte de los proyectos que tenemos en mente, ¿no? Ok, bueno, estoy viendo ustedes con uniforme de guerreros. Sí, uniforme, y es una organización de deporte que practica de diferentes tipos de deporte, y ustedes tienen algunos proyectos para
para comenzar o iniciar aquí en Bonaire. Sí, Vamos sí. a hablar un poco. ¿Y tú? Bueno, Sí. primero, un Ya, poco de ok, ti. Perfecto, sí, mi nombre es José Ortega, sí, ya con mi compañero Francisco acá, pues vengo impulsando el deporte con él en el fútbol. Ahora tenemos pues una nueva incursión que queremos promocionar aquí en Bonaire. Queremos hacer ahora una actividad nueva para acá, para Bonaire, que es el Kicking Ball, ¿ok? De la mano con Francisco. El Kicking Ball, para quien no sepa, es una actividad... Eso es un rato. Vamos a llegar ahí. Ok. Introducción. Ya, perfecto. Sí. Ok, bueno, para seguir con Francisco un ratico. Perfecto, sí. Ok, Francisco, es verdad que yo te conozco como 3 años ya. Sí. Tú como futbolista y luego los últimos meses como asistente. Yo sé que tú estás siguiendo un curso de entrenador. Online con el Celta de Vigo de España. Celta de Vigo de España. Y bueno, ya estoy un poco, no sé, no muy contento contigo porque estamos trabajando juntos muy bien. De pronto tú saliste de ahí y llegaste a Norsalina. Por cierto, hoy es día de Norsalina. Verdad, felicitaciones Sí. a la gente de Norsalina. Sí, de todo el mundo, todos los habitantes de Norsalina. Bien, hoy es el día de Norsalina. Ahí tenemos el equipo de Estrellas, tenemos el equipo de Young Boys, tenemos el equipo de Niños. Y tú saliste a correr para el equipo de Estrellas. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. No, ve. El cambio. No, tú sabes, yo pues siempre practiqué y entrené de la mano contigo en Arriba Perú y me salió la oportunidad de seguir. Tú me ayudaste mucho en la parte de enviar mis tareas y mis actividades grabando, ¿te acuerdas? En la parte de liderazgo, que te pedía espacios en la cancha para poder grabar y mandar lo que eran las clínicas deportivas. Sí. Y el trabajo de liderazgo de grupo. De verdad no es fácil trabajar con personal, hacer que te escuchen, que llevar a meta un proyecto y que ellos se enfoquen en el deporte. Y Estrellas, el señor Robert Wilcan, Obi, el conocido Obi, para mí me dio la oportunidad. entrenador sin papel. Entrenador, sí. Saludos para Obi. Obi, sí, claro que sí. Y de verdad a todo el staff, el grupo de Estrellas, agradecidos con ellos, me dieron la bienvenida, me abrieron las puertas para apoyar a la mano a Obi en sus entrenamientos. Y de verdad, pues, es la oportunidad de ir creciendo en lo que quiero, en llegar a ser un coach internacional. Tú sabes mis metas, yo he hablado contigo en lo personal, sabes dónde me estoy enfocando y en impulsar el deporte en Bonaire, ¿sí? Sí, así. ¿Y cómo va con los jugadores allá en el equipo de Estrellas? Estrellas, todavía no he entrado como tal a los jugadores porque estoy todavía hablando con ellos. No, acuérdate, estamos en diciembre, la liga paran los entrenamientos. Estamos hablando de comenzar el día 11 de enero otra vez a empezar a entrenar y allí es donde voy a entrar directamente con el grupo. Pero nos hemos reunido en mi oficina con el grupo de Estrellas y ya hemos hecho planes, proyectos. Tenemos muchas cosas buenas en mente que los resultados se van a ver. Y nos vamos a ver la cara en el campo, Y yo sé que tú eres, tú trabajas en la construcción también. Sí. Y yo sé que tú mismo sabes hacer los materiales para entrenamientos, sí, casi profesionales de eso. Sí, no, de verdad que lo agradezco y en parte lo digo porque honestamente que doy gracias también y aprovecho el espacio a Carpintería La Elegancia, ¿sí? No, aquí no pasa. Ok, sorry. A ellos no, disculpa. Porque son los que lo trabajan conmigo. Son quienes trabajan conmigo para poder hacer llegar de verdad sin ningún tipo de costo y lo fabricamos con todo el cariño para poder hacerlo y donarlo y trabajar. Trabajar en que eso pueda llegar porque traerlos desde América, los implementos... Más que eso. Es más costoso. Sí, ok. Pero los trabajamos nosotros mismos y igual
Lo vamos a seguir haciendo y sabes que cuando lo necesiten los apoyamos. Ok, bueno, vamos ahora el parte del deporte nuevo que usted quiere introducir en Bonaire. Voy con José, José, Ortega, sí. José, tú hablaste de Kicking ball. Kicking ball. El kicking ball, bueno, para los que nos están escuchando, si no conocen la actividad, para más o menos explicarles, es un híbrido de béisbol con fútbol. Él nace en Estados Unidos en 1942 y se da a conocer, ¿okay? Inclusive Aruba está muy coordinado con el kicking ball. Es un deporte enfocado a chicas, a mujeres, igual Curazao. Inclusive Aruba, Curazao tuvo su torneo ahorita en octubre, una copa free pool. Entonces queremos que aquí en Bonaire pues incursionar, que las chicas, las invitamos a todas las chicas, mujeres de Bonaire, de esta actividad que queremos nosotros iniciar. ¿Okay? El kicking ball no es un deporte de alto impacto, pero sí de alto impacto físico. Es lo que nosotros queremos. ¿Okay? Tener actividades físicas. Es un deporte en combinación, como te dije, de fútbol y béisbol. Sí. ¿Okay? Y como tú dices que es un deporte más para las damas. Sí. Y vas a usar un bate como béisbol para... No, se usa, como te dije, es un híbrido entre fútbol y béisbol. Se usa una pelota como de fútbol y se utiliza es como un estadio de béisbol. Ahí se batea, no es bate, sino con el pie. Ah, con el pie. Con el pie, ¿ok? ¿Tú puedes hacer un home run? Sí, correcto. O sea, se trabaja igual que el béisbol. Corren, batean, pero sin bate, sino con el pie, ¿ok? Corren a primera, segunda, tercera base, hay un home. Es muy similar al béisbol, tiene reglas muy similares al béisbol, solamente que se batea con el pie, para darte más o menos una idea. Ok, y yo quiero, el pregunta es, cuando tú pateas. Sí, cuando pateas... ¿Tú puedes agarrarlo con la mano? Sí, se va a agarrar con la mano, sí. Van a haber bateadores, va a haber bateadores, filiadoras, corren a primera, corren a segunda, tercera, y se anota la carrera en home. ¿Okay? Es un juego que tiene 9 entradas, 9 innings. Es muy similar al béisbol, con reglas de béisbol, solamente que se patea con el pie el balón de fútbol. Sabes que el kicking ball viene de 1940, desde la Segunda Guerra Mundial, que es el kickball, y sale de Estados Unidos, ¿sí? Lo practicaban los soldados americanos en sus tiempos libres, el kickball, que es pateo de bola, ¿sí? Pateo de pelota. Sí. Y eso empezaron con la parte masculino. Hoy en día es un deporte muy femenino, ¿sí? Y es lo que queremos impulsar, porque en Bonaire es muy poco el deporte que veo que hacen las mujeres, y nosotros queremos implementar honestamente el deporte en las mujeres para estimular más el deporte. Claro, disculpa, es un deporte digamos de bajo impacto, porque no hay contacto físico, pero sí de alto impacto físico. O sea, vamos a tener entrenamientos en cancha, fuera de cancha. O sea, va a ser muy dinámica la actividad física para ellas. Entonces vamos a llevar, como quien dice, el training dentro y fuera de la cancha. Bueno, y ahora aquí en Bonaire hay mujeres que ya están interesadas en ese deporte. Sí, tenemos grupo de muchachas de todas las edades, muchachas, señoras. Por eso es que queremos hacer la invitación, ¿ok? Para este nuevo, inclusive tenemos nuestro nombre de nuestro equipo, se llama Guerreras Kicking Ball Club, ¿ok? Y ya hay muchas personas, muchas mujeres interesadas pues en que comencemos las prácticas, comencemos los entrenamientos, para ya darle arranque pues, al equipo como tal. Y entrenadores... Sí, sabes que fue un proyecto que empezamos hablando juntos de ver que la falta de deporte en las mujeres en Bonaire, pues nosotros, tú sabes, corremos todas las canchas de Bonaire, Rincón, cualquier lado nos ve y nos encontramos siempre las mismas caras, pero pocas mujeres jugando, ¿sí? Sí entrenan, no digo que no entrenan, pero cuando presento el proyecto me consigo una persona como la señora Miluska Hansen. Sí. Ella es ayuda, ella tiene su propio compañía, pero ella es coach de carrera, ¿sí? Y es también es de recursos humanos. Cuando yo le digo a ella, yo no pensé contar con su apoyo, y de verdad que me ayudó a meterme en la parte y no sé si lo puedo mencionar, a Indebon.
Sí. Ahí en Devon. Sí. Devon, el señor. Devon es el Instituto de Deporte. De deporte en Bonaire. Bueno, en Devon, y me colocan en contacto con el señor Terrance Dillon, y de verdad que él me apoyó totalmente, ya hasta nos prestó material deportivo para poder entrenar ahorita en diciembre. En enero nos va a facilitar las canchas de fútbol para hacerlo ya como tal y poder hacer lo que hablamos las canteras, ¿sí? Desde semillitas hasta 50 plus. Queremos llevar al 50 plus de Kicking Ball, que lo vamos a lograr. Bueno, pero para todo necesitamos el parte financiero. Hay un plan, cómo usted lo va a agarrar eso para llegar a los fondos, para que el deporte sea un deporte profesional ahorita honestamente o competitivo mañana. Sí, eso queremos, a que primero enseñar el reglamento, hacerlo una disciplina en Bonaire y que se pueda expandir en más actividades, ¿sí? Hace rato hiciste una pregunta que era de quiénes van a ser los entrenadores, ¿sí? Y lo bueno es, tú conoces jugadores de la liga ya de acá de Bonaire, y cuento con el apoyo incondicional de jugadores como Emir Ramírez, sí, que tú lo conoces de Arriba Perú, y Esteban Verdugo de Uruguay, que en lo personal son amigos míos. O sea, de verdad, amigos bien, y van a estar allí apoyándonos en la preparación física de las personas, ¿sí? ¿Ya ellos tienen algún conocimiento del deporte sí, o han practicado? No. Primero, antes de llegar al proyecto a presentarlo, hoy en día hemos estudiado a fondo, nos hemos reunido, estudiado el reglamento, indagando para poder dar algo, o sea, con veracidad, con verdad, y que sepan cómo es el reglamento. Y de verdad que Mir Ramírez y Esteban Verdugo están empapados totalmente en lo que son las reglas del kicking ball y están motivados, ¿sí? Y con respecto a la parte financiera, pues estamos dando la oportunidad a las compañías que nos quieran contactar y nos quieran apoyar. Tenemos ya unas compañías que nos están ayudando en la parte de poder llegar a hacer, y nos están dando recursos, ¿sí? Usados, estamos recibiendo lo que sea, pero para poder cubrir en que los materiales para aportarle a las muchachas que van a practicar este deporte. Y queremos hacer una federación como decir, disculpa, una envidia sana, ¿no? Lo que hay, una federación como esta muchacha, yo te comentaba, rugby también, de rugby, ellos hicieron una federación ya de rugby, y de verdad que los aprecio. Me apoyó, también está en Indevon, su nombre es se me perdió por acá, Gislan Macay. Gislan Macay. Ella está en la Federación de Rugby. Ayer entrenaron en Sorobón, entrenan en Uruguay. Es un deporte muy rudo. Yo lo estoy investigando, muy rudo, pero lo apoyo. Eso sí es de alto impacto. Lo apoyo totalmente, y de verdad invitar a las mujeres y hombres que quieran participar con ellos en este deporte, que es nuevo también en Bonaire. Bueno, sí, eso es seguro. Pues entonces, Pueblo de Bonaire y Abu Sansal tienen más deporte que está haciendo en la entrada en Bonaire, que está el deporte de rugby. Ya no sabía que mira un par de entrenamiento en Ribanafel de Uruguay, que mira no está treinando rugby. Ya domingo, según no sé, visitar entrenamiento, y también ahora aquí Kicking Ball. Ese es el deporte nuevo que guardo introducir en Bonaire, especialmente para en mujer que tengan de hacer deporte, es una que tengan de hacer practicar deporte que introducir aquí en Bonaire. Entonces está la manera de fútbol combinado con béisbol, botón con 9 en derriba cancha, mas con béisbol que base, primera base, segunda base, tercera base, home, vou dar lolom, vou dar lead, vou poncha. Sí, ponchar, strike. Bueno, que alguien lo manda el balón. Sí, hay un pitcher, hay un catch. Sí, patea, sí, correcto. Sí, ok, bueno. Y tú puedes ponchar también. Sí, claro. Y hay bola también. 4 bolas, sí, igual. Es igual. Un umpire, igual. Sí. Bueno. Ok, ya vamos por... Si no te interesa, vamos por tomar contacto con José Ortega, y un beso que nosotros le acabamos en un teléfono, con un para poner contacto con él. Sí, ¿tú tienes algo más de contar de...?
Sí, bueno, la verdad que sí les quiero seguir. Primero, gracias por la invitación a La Voz de Bonaire acá, de verdad que sí, muy, muy amable, gracias por recibirnos. Y nada, la invitación está abierta para que ahorita en diciembre pues no perdamos tiempo, nos reunamos, vean, entrenemos, coordinemos para que de verdad se integren a un deporte que es nuevo aquí en Bonaire y es súper interesante, súper práctico y súper divertido, que se diviertan y nos organicemos. Esa es la invitación, está extendida para el equipo de Guerreros Kicking Ball Club. Entonces, pues, Francisco, por favor, si quieres agregar algo más para las chicas y mujeres de Bonaire. Yo de verdad invito a todas las mujeres que quieran participar. Bueno, ok, ya, tú quieres invitarlo. Hay un número de teléfono, un correo electrónico, algo que puede tomar contacto. Mi contacto directo, contacto con José Ortega. ¿Hay un número? Mi número de teléfono 770-8238. Repítelo. De paso, 770. ¿no está bon? Ya, de nuevo. Vamos. ¿Otra vez? Sí. 770-8238. Esa está Francisco Rodríguez. Francisco el número Rodríguez. de Francisco Rodríguez. Okay. Sí, y el número José Ortega, 700-5196. Repítelo. 700-5196. 700-5196. José Ortega. Sí, ahí está José Ortega, vos tomar contacto con él. Y Rodríguez, Francisco Rodríguez, de nuevo. 770-8238. 38. Y por correo electrónico, por WhatsApp, el número mismo. El número es WhatsApp. El número es Bien, WhatsApp. y en correo electrónico fmrg-13@hotmail.com. Ok, ¿ustedes tienen más informaciones? Tenemos información sobre el equipo de Guerreros. De Guerreros. Fútbol Club. Bueno, sí. Por ahora, Guerreros Fútbol Club es un equipo amistoso que venga a partidos amistosos, comerciales y eso. Cuéntanos un poco de eso. Este club nace del Deportivo Táchira, de donde somos nosotros, y en la isla. ¿Ustedes son de Venezuela? Sí, la gran mayoría son de Venezuela, el Deportivo Táchira, y el tachirense, el gocho, es amante del deporte, y la gran mayoría de nuestros integrantes del equipo son venezolanos y son gochos, pues. Que vive y hay muchos latinos que también hemos traído, que residimos aquí en Bonaire, y estamos intentando llegar al nivel de poder meter nuestro equipo en la liga, pero vamos. ¿Tú tienes planes de futuro? Cuando recibe todas las instrucciones de Obi. Cuando le roben el conocimiento. Obi va a tener. Plan tan grande. Sí, y ustedes practican el fútbol de sala también. Sí, tenemos el futbolito. Allá conozco. Futbolito es aparte. Futbolito es en cancha de cemento, ¿sí? Y futsal, cancha de grama o cancha de tabloncillo como el Sporja. Sí. ¿No? Así. ¿Y qué más tipo de deporte ustedes practican? Yo de por sí juego mucho el voleibol. Estuve indagando, sé que hubo una federación de voleibol acá, está un poco abajo, pero vamos a ver si Guerreros también puede impulsar al voleibol, pero vamos poco a poco. Pues entonces, si nos hablamos de Guerrero, es una organización deportiva. Correcto. Que pensamiento para practicar todos los tipos de deportes. Sí. Pues entonces, para hacer todo, tú necesitas miembros, jugadores, tú necesitas gente que da entrenamiento, dirigente para dirigir la organización y todo eso. Pues entonces, el pueblo de Bonaire puede solicitar para estar. Sí, claro que sí, estamos abiertos a cualquier ayuda, el que quiera venir a participar en nuestro proyecto, y mientras vengan con las intenciones que tenemos nosotros de impulsar el deporte. Puro bonaireano puede participar. Bonaireano. Latinos. Todo el mundo. Pues te puede tomar contacto con el número que usted. Sí. ¿Y cómo va con el curso de... Está ahorita algo parado, acuérdate que es temporada de diciembre y retomamos en enero otra vez. Pero ¿cómo va eso online? Mira que honestamente cuando entrenábamos yo buscaba tutoriales, ¿sabes? En YouTube y intentaba dar conocimientos de lo que había entrenado en vida, pero cuando tú estudias y ves un poquito más allá, sabes que entrenabas era locura, porque cuando te preparan para eso,
ya tú sabes, empiezas a conocer el cuerpo humano, psicológicamente a la persona, cómo debes tratar. Entonces ya empiezas a ver una parte más profesional y de cómo tratar a la gente. No todos los cuerpos son iguales, Reni. No todos los cuerpos son iguales, no todos reciben la misma carga de entrenamiento, unos más suaves, otros más intensos. Hay jugadores o los que entrenan de alto rendimiento, de mediano y de bajo. No todos tienen el mismo potencial, pero a todos debe ser el mismo trato, solo que con distintas cargas de entrenamiento. Pero eso lo aprendes, ¿sabes? Estudiándolo. Y ahí vamos, poco a poco, entrenando y preparándonos para eso. Ahorita lo voy a aprender de Obi, de sus años de experiencia. Obi llegó a ir a la CONCACAF, un hombre de conocimiento, de experiencia. Tanto como jugador y también ahora como entrenador también. Yo sé. Entonces, lo que yo pueda se lo voy a enseñar y voy a absorber su conocimiento, ¿no? Okay. Bueno, llegamos al parte final de hoy. ¿Ustedes tienen última palabra para...? Bien, sí, bueno, para cerrar, yo sé que ya estamos culminando. Reitero la invitación a todas las chicas, mujeres de Bonaire a esta nueva iniciativa del Kicking Ball aquí en Bonaire. Y nuevamente, pues gracias a ustedes por la invitación. Estamos abiertos a todo el apoyo, a todo lo bien que nos está deseando la gente que se nos está acercando. Y bienvenidos una vez más a todas las personas que se nos quieran acercar. Bueno, cuando hay el primer entrenamiento, ¿ustedes van a invitar a vos de Bonaire? Claro que sí, seguro que sí. Bueno, ok, esperamos eso. Y Francisco, tu último... Rani, agradecido contigo, de verdad, hermano, agradecido por este espacio y por poder darme la oportunidad de que Bonaire escuche y se nos puedan acercar. Aceptamos cualquier crítica constructiva. Correcto. Constructiva, no queremos nada destructivo, constructiva, que sea para impulsar el deporte y que me ayuden a impulsar el proyecto que tenemos de llegar a ser una escuela multifuncional donde tengamos todos los deportes. Agradecido con la voz de Bonaire, contigo, y de verdad en lo que yo pueda aportar en mis conocimientos para incrementar el deporte en Bonaire, de verdad que lo voy a hacer, y agradecer a todas esas personas y, bueno, gente que no va a poder nombrar acá, pero agradecer a todos los que de verdad han hecho de que el proyecto de Guerreros esté llegando al nivel que estamos llegando ahorita. Ok, muchas gracias por esta entrevista que yo tengo con ustedes. De parte de Voz de Bonaire, nosotros también les deseamos a ustedes mucho éxito con ese proyecto nuevo aquí, y que no es el último vez que nos vamos a ver. Y seguro que te voy a seguir, los guerreros. Perfecto. Muy cerca. Okay. Bueno, y ahí seguimos. Ok, gracias. Okay, muchísimas gracias. Bom, assim que também chegamos na final da entrevista aqui no programa de deporte. Um saludo para Erika Mercera, também para o Atemericiana, maneira sempre. Tanque na Nango nos por assim o programa aqui, e também o português. Estamos aqui. Feliciano, piloto. Único piloto que não tem avião. Bom, assim que nós chegamos na final, amanhã, sí. Mañana Erika Mercera y ya viernes nos está el último programa de deportes, ya viernes que está pendiente para sobre nuestro país en grande. Chao.